porque queremos escuchar a Dios, porque lo necesitamos, porque nuestra vida no sería la misma si no tuviéramos la esperanza que nos da su palabra. Voy a orar. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por guardar su salida, Señor. Yo te pido, Señor, que guardes también su casa, Padre, que bendiga sus caminos, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje que vas a hablar a través de mí, Señor, llegue a todos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Úsame, Señor, usa mi boca, Señor, pon en mí tus pensamientos, Señor, y que ninguna palabra, Señor, que no sea tuya salga de mi boca, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, Padre. Te amamos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que se escucha mucho eco o se escucha muy fuerte. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces soy yo. Hermanos, pues qué gusto me dio llegar acá al frente y de repente voltear y verlos. Porque bueno, yo sé que es difícil estar aquí, el día está no muy cómodo para salir, pero pues gloria a Dios que estamos aquí y seguro que Él tiene algo agradable que decirnos hoy, algo hermoso y quiere tratar algo con nosotros. Esta es una cita del Señor, acuérdense que no vinimos a buscar a nadie, aquí venimos a escucharlo a Él. Y bueno, la prédica se llama Solo en Jesús. Y fíjense que el Señor me dio esta palabra tan rápido. El Señor me decía que no debemos dejar que nadie nos engañe. Sí, por favor, tomen asiento. Pónganse cómodos y abróchense los cinturones. Fíjense que el Señor me decía que no debemos dejar que nadie nos engañe, porque solo en uno hay perfección y solo uno es digno de imitar y que no debemos de mirar los pasos de nadie aquí en la tierra, solo seguir a Jesús. Y yo le decía, Señor, pues gracias por el recordatorio, porque a veces sí somos engañados en el día a día. Y me daba esta palabra en Hebreos, capítulo 7, del 23 al 27. Ahí está. Se las voy a leer. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Voy a continuar. ¿Se señala acá? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, yo sé que todos conocemos aquí un poco del Señor y podemos recordar que en el Antiguo Testamento hubo muchos profetas que vinieron anunciando la venida de Jesús, pero ¿se acuerdan que todos ellos eran hermanos y que ninguno de ellos había perfección? Que de hecho hubo muchos tropiezos en sus vidas. Y hoy entendemos por qué, ¿saben? Porque a pesar de haber sido elegidos de Dios por cualidades o por lo que el Señor vio en ellos en su corazón, Dios sabía que eran de carne. Sin embargo, Él vio la carne que tenían estos profetas, pero Él vio su corazón. Él vio que tenían un corazón de obediencia, ¿sabes? Que amaban al Señor, que creían en Él, que creían que era real, y por eso les dio la oportunidad aquí en la tierra de ser sus servidores en el nombre de Él. ¿Saben? ¿Se acuerdan cómo antes de que ellos pudieran llegar al lugar santo tenían que ofrendar, tenían que limpiarse, tenían que hacer rituales para limpiarse del pecado? ¿Se acuerdan? Y luego no solo tenían que hacer rituales para limpiarse de sus pecados, sino que tenían que hacer rituales para lavar los pecados de todo el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Que nadie podía entrar a la presencia de Dios porque se fulminaba, porque estábamos llenos de pecados, aún los profetas y los elegidos de Dios. No sé si lo recuerdan. No podían entrar sin haber hecho un sacrificio, lavar su interior. Ahora, ¿recuerdan aquellos que no eran servidores de Dios? ¿Cómo
tenía que estar pero lejos de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan aquella vez que estaban trasladando el arca y que alguien quiso ayudar porque estuvo a punto de caerse y al intentar sostenerla, ¡pum!, se fulminó? ¿Lo recuerdan? Porque estamos tan llenos de pecados que no éramos dignos de siquiera tocar la presencia de Dios. Pero aquí estos versículos nos hablan de un sumo sacerdote, de ese sacerdote que no tenía necesidad todos los días de hacer sacrificios para entrar en la presencia de Dios, y que su sacrificio fue una sola vez y fue por los pecados de toda la humanidad, y no solo de la humanidad de aquel tiempo, sino por la eternidad hasta el día en el que el Señor regrese por su pueblo. ¿Entienden esto? No sé si pueden ver cómo, aún siendo elegido de Dios, no somos perfectos como Jesús. Nadie va a ser perfecto aquí en la tierra salvo Jesús. Solo Él era digno de imitar, solo Él fue santo. Aquí decía características de Jesús, decía, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? ¿Cómo fue un elegido de Dios? Seguro Dios vio algo especial en él para sacar a su pueblo de la esclavitud. Sin embargo, era un hombre lleno de pecado, porque fue un hombre de guerra que derramó mucha sangre. Por lo cual, pues, no era digno de ser llamado santo, ni tampoco era digno de imitar, porque tenía arranques de locura, de carne, desplantes, ¿se acuerdan? Incluso se enojaba con Dios, como todos nosotros aquí y como todos los que nos están viendo, ¿sabes? O sea, no tenía dominio propio, tenía ira, tenía a lo mejor soberbia o muchos pecados, ¿no? Muchas cosas que son cosas normales en los seres humanos. ¿Se acuerdan de muchos otros servidores de Elí? O sea, cómo fue un elegido de Dios, pero cómo, pues, a pesar de tratar de obedecer a Dios, obedecía en unas cosas, pero no era capaz de hacer otras. O sea, no podía ser un digno sacerdote de Dios, porque ustedes saben que para ser un digno sacerdote de Dios hay que, ¿qué dice la palabra? Bueno, ser hombres de una sola mujer, gobernar bien su casa y a sus hijos, y tener buenos asuntos en los negocios, y ser leal y ser honesto. ¿Y qué le falló? Pues no pudo poner disciplina en su hogar. Permitió que sus hijos anduvieran sin corrección. No fue estorbo para sus hijos. Y fíjense cómo dices tú, ok, pero era el profeta, era elegido de Dios, sí, pero era carne. Y volvemos a lo mismo. Nadie aquí en la tierra es digno de imitar, porque todos vamos a tener tropiezos, todos vamos a tener en algún momento momentos en los que nuestra voluntad va a ser más grande que la obediencia que debemos de tenerle a Dios, ¿sabes? Que lo que quiere brotar de nuestro interior, eso que nos dejó Adán, no tú. Quiere salir a flor de piel por nuestros poros en nuestro día a día, que queremos confrontar a la gente, que queremos hacer lo que nos parezca, que queremos tener siempre la razón, que queremos ganar, porque es parte de la carne y del ser humano, ¿saben? Entonces, Dios quiere que hoy entendamos que solo Jesús es digno de imitar. ¿Y saben por qué? Porque estamos en una época de influencers. ¿Qué es esto? Gente que llama tu atención, que parece que hace todo perfecto para que lo sigas. Y se parece mucho, ¿verdad?, a lo que hacía Jesús. Jesús tenía seguidores por la manera en la que vivía, por la manera en la que predicaba y por la manera en la que pensaba. Sin embargo, ¿cómo comparar a una de estas personas que quiere tener miles y millones de seguidores por sus propias ideas, que compararla con la perfección del Señor? Y qué absurdo, ¿no? Porque puede ser o no puede ser. Tú te metes a una red social y ves que todo el mundo está conectado viendo el vivo, un en vivo de una persona de estas, ¿no? Pero ¿cuántos estamos hoy aquí realmente siguiendo al perfecto? Realmente siguiendo al que nos ayuda, realmente siguiendo a ese que va a pelear por nosotros, el que intercede por nosotros, como decía, porque intercede para siempre por nosotros. ¿Qué hace aquella persona por ti? ¿Te digo algo? Ni nos conoce, ni sabe quiénes somos y ni le interesamos. Solo le interesamos a uno solo, que fue capaz de morir por nosotros de la peor manera para cargar con nuestros pecados y para darnos una vida eterna. Pero ayer platicábamos algo hermoso en la célula, ¿recuerdan? Que lo mejor
No fue la vida eterna que nos regaló, sino la vida con Él aquí en la tierra, su acompañamiento, su gracia, su voluntad, su cuidado. Ajá, ¿por qué? Porque cuando nosotros hoy nos equivocamos aquí en la tierra, Él viene y nos aconseja. Porque cuando nosotros hoy pecamos aquí en la tierra, Él va con su Padre y le dice, por favor, no tengas en cuenta sus pecados, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que dice Jesús todos los días de nosotros cuando nos equivocamos. Él es el único digno de imitar. Pero el mundo nos quiere confundir hoy en día. Y no solo con esa gente famosa, hay gente famosa en todos lados. Y no solo eso, gente queriendo llamar la atención y robar tu atención. Pero debemos de ser sabios para decidir a quién seguir. ¿Sabes? No podemos pintarnos el pelo como aquel que nos gusta para querernos parecer, porque sí te vas a parecer a la persona a la que sigas. Y en nuestra vida diaria entonces se nos va a notar realmente a quién seguimos y en quién creemos. Y qué fuerte, ¿no? Porque te imaginas que a mí me encante seguir a Kim Kardashian. ¿Cuántos maridos voy a tener? ¿O en qué me voy a fijar en un hombre, ¿no? En su bolsillo. O sea, ¿te imaginas? Porque eso es lo que se aprende. Por eso los niños aprenden de sus papás, porque es lo que ven. Entonces es súper, súper importante que nosotros estemos bien centrados aquí en la tierra, sobre todo como hijos de Dios, sabiendo en quién ponemos nuestros ojos. Voy a continuar. Saben, ya conocemos otro hijo amado del Señor que era David. ¿Recuerdan que David fue elegido por Dios porque tenía un corazón conforme al de Dios? Y tú dices, ay sí, o sea, David era bueno. Seguramente era muy bueno porque tenía un corazón conforme al de Dios. Y David fue bien afortunado porque no solo tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Se acuerdan que era súper agraciado físicamente? Que eso dice la palabra. Que era así guapo, por lo que entiendo yo en la Biblia, ¿no? Que era un hombre carismático aparte. Y siendo elegido por Dios para ser rey de su pueblo y dicho por Dios que tenía un corazón conforme al de él, ¿qué creen que pasó con David? Pecó, se equivocó, le salió la carne como a todos nosotros. Tuvo momentos de debilidad, donde seguramente escuchó al Espíritu de Dios que le decía, no, no, pero dijo, es que quiero. Y lo llevó a su perdición. Y qué triste, ¿no? Porque a mí sí me duele mucho la historia de David, porque soy mamá. Y porque te imaginas que tus errores trasciendan esas generaciones. A él le cortó la vida de un hijo. Y tú te imaginas que tú como ser humano, como padre, por un error tuyo pierdas a tu hijo. Y no me refiero, como platicábamos en la célula de hoy, a perderlo de morir físicamente, porque tú puedes perder a alguien aquí en la tierra, alguien que se le escapa a Dios, que se sale del camino de Dios y se lo roba el diablo y tú ya lo tienes perdido, ¿me entienden? Y platicábamos que es mucho más doloroso que saber que ya está en la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Hay gente que perdemos aquí sin que esté muerta, está viva y sufre todos los días y sufre cosas terribles. Y quienes los amamos, sufrimos mucho más. Entonces hoy quiero dejarte claro que todos tenemos esta parte que tenía David, que tenía Elí, que tuvo Moisés, no sé, que tuvimos todos los seres humanos aquí en la tierra. Y que pongas bien los ojos, tus ojos bien fijos en quien realmente debes seguir y a quien debes de imitar y a quien debes de buscar todos los días. Fíjense, Jesús es el Mesías y es la encarnación de Dios. ¿Tú te imaginas que ese Dios a quien oramos, ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, caminó aquí en la tierra y que caminó al lado de la gente? ¿Tú te lo imaginas? A mí se me hace demasiado para poderlo imaginar. Yo creo que solamente haberlo vivido me puedo imaginar a Dios caminando aquí en la tierra, y ese era. Él fue hecho Dios de carne y caminó aquí en la tierra. Y fíjate que nuestra misión aquí en la tierra es conocerlo más y ser más como Él. Aunque nadie aquí en la tierra nunca va a ser perfecto como Él, pero sí tenemos la misión de tratar de parecernos más a Él. Y yo sé que es difícil, pero sin embargo no es el pretexto para irnos perfeccionando todos los días en nuestro caminar con Él.
Fíjense que hoy vamos a platicar un poco sobre estas características que definen a Jesús, que sé que muchos conocen ya, porque nuestro propósito es adquirirlas a lo largo de la vida y no las voy a aburrir porque ya todos saben que Jesús, ¿qué era? Jesús era amor, Jesús era perdón, era ¿qué? Humildad, era compasión, era amabilidad, era autocontrol, de lo que por lo menos yo a veces estoy muy lejos. Era paciencia, era obediencia y era sacrificio. Él es todo eso. Sin embargo, nosotros los seres humanos pues estamos bien lejos de ser como Él. Pero Él con su perfección nos compró la gracia de Dios, que yo amo la gracia de Dios. Que ya sabemos que la gracia de Dios es ese favor que Dios nos da todos los días, aún sin merecerlo, solo por buscarlo. Solo porque Jesús nos dio el acceso a que nuestras oraciones ahora llegaran a Él. Sin embargo, a veces nuestra mente se confunde porque el diablo siempre anda tras de nosotros como león rugiente tratando de hacernos caer en sus mentiras. Y una de ellas es que creamos una sola. O sea, con una sola que le creas al diablo, basta para que te saque del camino que Jesús preparó para ti. ¿Sabes? ¿A dónde vamos con esto? Que nuestra vida en Cristo, imaginen esto, Jesús vino aquí a la tierra. ¿Cómo fue Jesús? Amó, tuvo compasión, tuvo misericordia, ayudó, sanó. ¿Qué más? Otra cosa, hizo puras cosas buenas. Perdonó. Este fue el camino que dejó Jesús. Esta es la pisada del perdón, la de la compasión, la del autocontrol, la de la paciencia, la de la obediencia. Ya están las pisadas aquí. Y nuestro andar debería ser en esas pisadas. ¿Qué significa esto? Que yo debo de amar, que yo debo de perdonar, que yo debo de tener compasión, que yo debo de ayudar, que yo debo de tener autocontrol, que yo debo de tener obediencia. Eso es el camino que Jesús preparó para nosotros. ¿Por qué? Porque es un camino de bendición. Porque si tú sigues ese camino o te esfuerzas por seguir ese camino, pues todo te va a ir bien. Pero fíjense, algo bien curioso. Ahí viene lo bueno, agárrense. Hay huellas ya ahí que debemos de seguir. Es como un rastro en la playa, ¿no? Ya está fácil, debería estar fácil porque conocemos la voluntad de Dios, conocemos las características de Jesús, nada más deberíamos de ir brincando de huella en huella. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que no está tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué no está tan fácil? ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos llenos de pecado, porque estamos llenos de carne, porque queremos hacer lo que nos gusta, porque aunque el Señor nos diga no te conviene que mientas, no te conviene que robes, no te conviene que mates, no te conviene que desees a la mujer de tu prójimo, decimos, pero es que quiero, pero es que me gusta, pero es que no me puedo aguantar las ganas. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Pues hay consecuencias en nuestra vida. Va a haber mucha resistencia porque el diablo, como lo dije anteriormente, siempre anda como león rugiente. Entonces, tú vas caminando y él va adelante tratando de borrarte la huella y te dice, no, mejor no tengas compasión, no compartas, quédate con todo. O tú quieres pisar la huella del perdón y te dice, no, acuérdate, pero si es bien malo, ¿cómo lo vas a perdonar? Te la va a volver a hacer. ¿Y qué es lo que sigue? Autocontrol. Tú te quieres callar cuando estás peleando y te dice, no, tú dile lo que él es. Sí, es así, no estás mintiendo, dile. Así es como escuchamos al diablo todos los días, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Borrar esas huellas para que no las pisemos. ¿Por qué? Porque sabe que si las borramos y no andamos en esos caminos, pues nos va a ir como en feria. ¿Por qué? Pues porque no estamos actuando como Él y nos estamos perdiendo bendiciones. Fíjense, andar como el diablo nos tienta todos los días no es la voluntad de Dios. Jesús no, pero ¿sabes qué? Hoy Jesús nos dice algo bien importante. Porque yo sé que cuando nombro tal vez todas estas cualidades, ustedes pueden decir, ay, pero pues es que yo me acordé ahorita de que dijo de esa persona que no le gusta perdonar, me acordé. Y no soy yo, yo sí perdono, pero me acordé de aquella. Qué bueno que lo recordó porque me acordé que esa persona está bien lejos de ser perfecta o de seguir los pasos de Jesús. Pero adivinen para qué me trajo Dios aquí hoy. Porque Dios no quiere que nos comparemos con nadie, ni que comparemos a Jesús con nadie más. Dios hoy nos citó aquí para que nos comparemos nosotros con Él. Porque Dios no quiere que andemos por ahí levantando juicio contra nadie, ni comparándolos con la prédica. Ay, es que me vino a la mente esta persona porque era igualita, todo lo opuesto a lo que Jesús haría. No, Dios no nos trajo hoy aquí para que pensemos en esa persona.
La reconocemos porque es una revelación del Espíritu Santo. Pero Dios hoy quiere que pensemos en nosotros. Que seamos nosotros los que pensemos. Si yo decidí dar la pisada del perdón, si di la pisada de la obediencia, si di la pisada del autocontrol, si di la pisada de la compasión. Él no quiere que andes viendo y comparando a toda la humanidad con Él, porque a Él le importas tú, su hijo, no el resto. Porque para eso murió Él. ¿Sabes? Para que no hubiera condenación en nosotros. ¿Se acuerdan? O sea, Él vino y murió y borró todo el acta de decretos que había en nuestra contra. Había un acta de decretos que decía: Jani es mentirosa, no tiene autocontrol, no le gusta obedecer, no respeta, dice malas palabras, le encanta todo el pecado. Pero Jesús vino y dijo: a esta la limpio yo con mi sangre y esta ya es apartada para el Señor. Y eso debe de ser muy valioso en nuestras vidas. Y sé que no somos así de perfectos, pero el Señor hoy viene a recordarnos que no debemos de buscar la perfección en nadie más, sino en nosotros. Porque a Él le importas tú y le importas tú. Y Él te quiere dar a ti y no está pensando en otra persona. Tenemos un Dios personal. Él sabía que no iba a existir la perfección en nadie. Sabía que si ponías los ojos en alguien aquí en la tierra, esa persona iba a fallar porque todos tenemos defectos, ¿sabes? Y a veces nos equivocamos a poner en nuestra vida dioses falsos. Qué fuerte. Personas que admiramos, que creen que no pecan, que todo lo hacen perfecto y entonces las imitamos. Y no, Dios quiere hoy que salgamos de nuestro error y sepamos que el único perfecto y digno de imitar es Jesús. Nadie más aquí en la tierra, nadie, porque te vas a decepcionar, ¿sabes? Recuerda que Jesús no vino a juzgar ni a condenar. Te voy a dar un gran regalo el día de hoy, algo para que te lleves y te lo cenes despacito toda la noche. Y esto viene en Juan 8, versículo del 3 al 4, no, del 3 al 11, pero vámonos por partes porque está largo. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está la trampa. Mas esto decían tentándole para poder acusarle a la mujer. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo siempre he querido saber qué escribía en la tierra. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero, esto ya lo leí, ¿verdad? No. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, menos mal no se creían santos, la verdad. Gracias a Dios por eso. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué les parece esto? Pero ¿qué pasa con nosotros todos los días? Es que ¿cómo puede ser cristiana si le encanta el chisme? Es que ¿cómo puede ser cristiana si mira cómo habla? Es que ¿cómo puede ser cristiana si mira cómo viste? ¿Saben qué? Basta. Y sobre todo, ¿saben? Podemos pensarlo, porque yo sé que es difícil controlar los pensamientos, pero lo que debemos de orar es que no salga de nuestra boca. Porque no debemos de buscar la perfección en nadie más. Debe de importarte tu persona, tu crecimiento.
lo que tú haces para Dios y del resto deja que se encargue Dios. Es fuerte, ¿verdad? Mucha tela de dónde cortar el día de hoy. Esta lección es más que suficiente para reflexionarla esta noche y lo que resta de la semana, de verdad. Pero ¿saben qué? Dios fue muy bueno conmigo porque cuando yo llegué a Cristo me puso una maestra adorable que me enseñó tantas cosas que no puedo olvidar, todas sus palabras y sus enseñanzas. Y ya me acuerdo que todos los días nos decía, era un poco loca, pero loca por Cristo, muy loca por Cristo. Y nos decía todos los días que debíamos cuestionarnos esto todos los días. ¿Qué diría Jesús en este momento? Si yo estoy peleando con mi marido, le diría, eres un bueno para nada, eres un irresponsable. ¿Eso diría Jesús? Ella me enseñó a preguntarme esto. ¿Qué diría Jesús en tu lugar? ¿Cómo se defendería? ¿Alguien recuerda cómo se defendió Jesús? Yo he leído la Biblia, he visto películas, vi la serie de The Chosen y nunca vi a Jesús defenderse de nadie, ni contestar, ni pelear con nadie. Me enseñó otra pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Continuaría ahí en medio de la discusión? ¿Se quedaría ahí hasta tratar de ganar la pelea? ¿Hasta ver quién ofende más con las mejores ofensas? ¿A querer impresionar hasta que quedarse con el mejor lugar o el premio? ¿Vimos alguna vez a Jesús haciendo esto? Tratando de ser el primero, de ser el reconocido, de ser el mejor, de estar en el mejor lugar, en los eventos, porque nos encanta estar hasta adelante en los mejores eventos, ¿verdad? Pero yo no recuerdo a Jesús en eso. Siempre me decía ella, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Se queda en la discusión, se va, continúa, se calla, dice, lanza, quita, ofrenda, no ofrenda. O sea, ¿qué haría Jesús en esa situación? No sé qué situación está viniendo a tu mente, pero pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Sabes? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo se aparecería? Tratando de robar la atención, gritando fuerte para que todos lo oyeran. No, poco no recuerdan que hablaba tan despacito, que tenía tanta paciencia, tanto amor, tanta compasión, tanto perdón. O sea, ¿tú te imaginas que Jesús les dijo, ok, está bien, sí, eso dice la ley de Moisés, vamos a seguirla, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? ¿Quién creen que pudo haberla tirado? Jesús, ¿verdad? Jesús estaba limpio de pecado y no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él vino a enseñarnos que el juicio no era para nosotros, no era para la humanidad, que tenemos un juez y un Dios que ve todo. Entonces, que debemos de quedarnos callados y dejar que Dios haga su justicia y que haga los juicios que tenga que hacer. Y Él ve todo. También ve el interior de nuestro corazón, ¿sabes? También yo sé que hoy, si la palabra nos tocó, sé que Él ve a lo mejor el arrepentimiento en situaciones que vienen a nuestra mente. Y sé que ve la intención de querer mejorar y hacer lo que Él dice. Y eso es algo hermoso, porque lo amamos y yo estoy segura que todos lo sentimos, porque Dios hoy nos habló duro a todos. Pero Dios es bueno, porque Él lo que quería hacer era que recapacitáramos, era decirnos, a ver, ¿qué pasa contigo? Te voy a recordar mi palabra para que veas lo que debes de hacer. Si estás autorizado o tienes la dignidad para tirar la primera piedra. Si la tienes, adelante, dice ahí. Es fuerte, hermano. Entonces quedamos que después de la predicación, si el Señor puso algo a alguien en nuestro pensamiento, puede ser, pero Dios no quiere eso. Quiere tu perfección, quiere tu voluntad, quiere tu amor y tus ganas de cambiar. Así que si pensaste en alguien, quédate con la mejor de esa persona, porque todos tenemos cosas buenas, ¿verdad? Todos tenemos pues nuestras, ¿cómo se le llama? Debilidades.
pero también tenemos cosas buenas que ofrecer. Y Dios hoy nos invita a que nos quedemos con las cosas buenas de las personas y las debilidades las desechemos, porque nosotros tenemos nuestras propias debilidades y no es agradable que nadie nos las esté diciendo, ni mucho menos que la digan cuando no estamos, ni mucho menos delante de una multitud. Dios es bueno. Dios es bueno. Ay, hermanos. Entonces, toma lo mejor de cada persona y quédate con eso, pero principalmente trata de pensar hoy en ti. Que el Espíritu Santo nos ponga todas esas situaciones en las que nos hemos equivocado al emitir juicio sobre las personas. Y que ponga en nosotros la voluntad de cambiar, de querer cambiar por amor a Él. ¿Saben qué? Por la perfección de Jesús. Nada más por Él. No busques imitar a nadie aquí en la tierra, porque por más que admires una persona y te parezca fabulosa, aquí todos somos humanos y pecadores y nos vas a encontrar muchos defectos. Va a haber mucha tela de dónde cortar en cada uno de nosotros. Nos vamos a decepcionar, hermanos. Nos vamos a desilusionar, incluso de los maridos, de las esposas. Cuando somos novios, ¿verdad? Nos ven como perfectos o los vemos perfectos y los aceptamos. Y ya dijimos, sí, no podemos llegar a la casa y decir, ay, no, es que yo no sabía esto. Es una decisión importante. No vamos a buscar perfección. Vamos a dar amor, vamos a dar compasión, vamos a dar perdón y vamos a crecer juntos. Nuestro camino en la tierra es un proceso de perfeccionamiento, hermanos, al lado de Jesús. Solo con Él nos debemos de medir. La burla, el sarcasmo, la soberbia no son de Dios, mucho menos son características de Jesús. Cuando me comporto así, no estoy comportándome como Jesús y no estoy siguiendo los pasos de Jesús. Cuando veo a alguien más comportándose así, no juzgo, sino busco la compasión, el perdón, la gracia, y entonces entiendo que todos actuamos algunas veces así, pero los que tenemos al Espíritu Santo somos confrontados en nuestro actuar. Nos damos cuenta cuando la regamos. Y entonces decidimos dejar esos comportamientos y nos esforzamos en dejar esos comportamientos. Y afortunadamente, ahí viene la buena noticia, porque yo siempre termino con buenas noticias. Lo mejor de todo esta noche. Es que afortunadamente nada nos va a separar del amor de Dios, hermanos. Nada. Aún todas estas costras de carne que tenemos pegadas en este cuerpo terrenal. Y voy a terminar con este versículo hermoso, que es el regalo que les doy para esta noche. La reflexión, pero el regalo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Nos podemos, ¿saben qué? Ir en paz, sabiendo que vamos a esforzarnos por no juzgar, sino juzgarnos a nosotros mismos con amor también, pero sabiendo que Dios sabía que íbamos a ser imperfectos y aún así nada nos va a separar de Él. Somos demasiado valiosos para Él. Somos tan valiosos como la sangre de Jesús, que es su Hijo amado, perfecto, en el que se deleita por la eternidad. Amén. Imagínate ser así de valiosos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta prédica. Te doy gracias por este mensaje hermoso, Señor. Te pido que trabajes con nosotros, Señor, pero con amor, como lo hacía Jesús, con compasión, con palabras dulces, con reflexión, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Lava nuestra mente, Señor, para que nada nos confunda, Señor, para que no queramos imitar a nadie más que a ti, Señor. Hoy reconocemos que solo en ti hay perfección, Padre. Te amamos, Padre, gracias por amarnos con todos nuestros defectos, Señor, y por decirnos que aún con nuestros defectos, Señor, nada nos va a separar de ti, Señor. Hoy vamos a cantar esta hermosa alabanza, Señor, porque queremos saber más, Señor, sobre cómo actuar, sobre cómo hablar, Señor. Queremos oír tu voz en nuestro andar todos los días para ponerlo en práctica, Padre. Te damos gracias, Señor, y escucha, Señor, escucha nuestra voz en alabanza, Padre. Háblanos, papá, que queremos escucharte. Háblanos, Señor. Amén.
mi corazón tenga tu forma. Sí, Señor, queremos tener un corazón conforme al tuyo, Padre. Y de actuar, queremos actuar como tú, Señor Jesús. Queremos obedecerte, Señor Jesús. Revela tu propósito a mi vida. Gracias, Señor. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. Gracias, Señor, porque no tenemos que andar adivinando, Señor, cómo actuar en nuestra vida, Señor. Ya nos dejaste todo escrito, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos alinearnos a ti, Señor, a tus conductas, a tu manera de hablar, a tu manera de pensar, a tu manera de actuar, Señor. Esta noche queremos oírte. Ayúdanos, Señor. Retroaliméntanos, Señor, con amor, Padre. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblanos, papá. Háblanos, que queremos oír claramente tu voz. Que nada nos confunda, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que solo podamos escuchar tu voz, solo tu voz. Haznos sordos a la voz del enemigo que quiere engañarnos, Señor. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Háblame, papá. Sí, Señor. Haznos oír tu voz, Señor. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. Queremos oírte, Señor, solo a ti, tu dulce voz, Señor. Tu voz que nos da paz, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y dejar de hacer la nuestra, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos, Señor. Te necesitamos, Padre. Háblanos, papá. Háblanos, Señor. Sí, Señor. ¿A dónde iremos sin tu guía, Señor? Nos perderíamos, Padre. Tropezaríamos, caeríamos, Señor. Nos lastimaríamos, Señor. Yo sé que esa no es tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú dejaste una lámpara a nuestros pies, Señor, que es tu palabra, Señor. Esa es tu voluntad, Señor. Queremos andar en tus pisadas, Señor Jesús. Ayúdanos. Si no tenemos la voluntad, Señor, tú ponla en nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir tus pisadas y ayúdanos a seguirte solo a ti. Gracias, Señor. Mi destino, ¿a dónde iré sin ti? Solo tú conoces el camino que debemos seguir, Señor. Muéstranoslo, Padre, por favor. Ayúdanos. No permitas que nos desviemos, Señor. Sé tú la lámpara a nuestros pies, Señor, para que podamos ver esas pisadas, Señor, delante de nosotros que debemos tomar, Señor. Ese rastro que tú ya dejaste en el camino para nosotros, Señor, para que no nos perdiéramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblanos, papá. Háblanos, papá. Queremos oírte. Necesitamos tu guía. Repréndenos, confróntanos. No nos dejes hacer nuestra voluntad, Señor. Queremos hacer la tuya, porque te amamos. Gracias, hermanos.
Los anuncios. Ponemos los anuncios de una vez.